Muy buenas tardes, estimados amigos y amigas y queridísimos integrantes de nuestra antología en tiempos de COVID, 2020. Hoy estamos con nuestra segunda entrega con nuestra compañera y amiga de la Asociación Costarricense de Escritoras, Vilma Feinhescher. Y para nosotros, pues, es un orgullo que estés participando en esta antología, Vilma. Muchas gracias. Para mí igual, Marlene. Para mí una gran oportunidad siempre estar con vos en tus programas. Vilma Feinhescher nace en Costa Rica, hija de inmigrantes judíos oriundos de Polonia. Sus padres llegan a estar a estas tierras, en el año 1946, luego de sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial. Cursa la escuela primaria en la Escuela Bernardo Soto en Alajuela y en San José en la Escuela Estados Unidos de Brasil. Posteriormente, en el Colegio Superior de Señoritas, realiza sus estudios de secundaria. Vive algunos años en Israel, México y Puerto Rico. Regresa a San José después de conocer y explorar muchos caminos. De nuevo, en casa, continúa completando sus diferentes estudios, historia, diseño, decoración y artes plásticas. O sea, tenemos aquí a una mujer polifacética. Se dedica en muchos años a presentar exposiciones de pintura, tanto en el país como en el exterior. Es licenciada en filosofía por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Es fundadora y directora del Museo de la Comunidad Judía de Costa Rica. La Revista Nacional de Cultura publica y premia uno de sus primeros cuentos en el año 1992. Entre sus publicaciones contamos con 5 libros de cuentos. 5. En tierras ajenas, en esos caminos, cuentos de la niña judía. Esa era yo, una niña con 2 manzanas rojas. Y el último libro, que está pronto a presentarse también y que es un honor para nosotros que nos dé la primicia más bien, Capullito. Marlene, muchas gracias. Para mí realmente es un gusto y una oportunidad linda poder estar narrando y comentando las cosas a las que uno ha decidido dedicarse porque cree en ellas. Como bien dijiste, soy obviamente costarricense, nacida aquí, viví en Alajuela esos primeros años que fueron magníficos. Eran años en que un chiquillo andaba por las calles con toda la libertad del mundo, no había ninguna restricción de nada, las calles eran libres y era otro tipo de mundo, ¿verdad? Y no hace tantísimos años, ¿verdad? No hace siglos, ¿verdad? Pero bueno, no importa, pero era un mundo muy diferente. Pero al ser yo hija de inmigrantes, también ese tema es un tema que yo respeto mucho y creo que es un tema muy importante en la vida. Por eso voy a hablar ahorita de mis libros y de lo que he ido escribiendo en esos libros. Pero además de 3 libros que van dedicados a la niña judía, esa niña judía en tierras católicas, esa niña judía en tierras católicas que soy yo. Y voy a empezar, el primero fue en Tierras Ajenas, que a mí me encantan todas las narraciones que la niña va poniendo en este. Después viene otro que le he hecho yo menos propaganda, pero casi que es mi preferido, en esos caminos. Tiene cuentos maravillosos. Cuentos en estas narraciones, la niña judía va narrando cómo ella se integraba al medio católico, al medio costarricense, que en ese momento era prácticamente católico. Todas las variaciones de cristianismo se daban menos. El mundo era, mis amistades todas eran católicas, las iglesias, las costumbres. Y lo que la niña va sintiendo es que todo es maravilloso y que todo es compartido y que todo es bello. Entonces, sus costumbres judías en la casa con las católicas en el exterior era una mezcla simplemente maravillosa. Podemos vivir en armonía siempre. El inmigrante se puede integrar de maravilla. Mis padres que sobreviven la guerra se integran a la vida en Costa Rica, especialmente cuando empiezan en Alajuela, luego en San José, y son recibidos con todo el calor, con todo el amor, con toda la integración por todos los vecinos. En esa época la gente era amiga de todos los vecinos y la gente se invitaba y se veía. Mi tercer libro va que es Cuentos de la Niña Judía. Cuentos de la Niña Judía realmente es el que más se ha promovido porque lo tiene, es como uno de los que aconseja el Ministerio de Educación Pública para ser leído en 8º año.
Entonces el libro lo compra el ministerio, lo compran los colegios, lo compran las escuelas, y es un libro realmente eh, que narra mucho de la niña judía y de todas esas costumbres e integraciones de un niño, que aquí vamos a hablar de la niña judía, pero vamos a hablar de todos los inmigrantes. El problema del mundo en este momento es grande en el problema de los inmigrantes, más que en todas las épocas. En todas las épocas ha habido inmigrantes, lógicamente. El hombre se mueve para un lado y para el otro desde la prehistoria, desde el neolítico. El hombre empieza a ver a dónde va y a dónde busca alimentos, a dónde busca costumbres. Pero en estas épocas la situación se ha vuelto un poco difícil para muchos migrantes de muchos países. Y es un Claro, tema que a mí me ha preocupado siempre. En este libro, el que sigue, que no es de la niña judía, aquí van y situaciones de migrantes de diferentes lugares, porque el problema es de todos en todas partes. El tema de la migración deberíamos ponerle más atención y acoger mejor a la gente. Costa Rica tiene la ventaja y el agradecimiento de gran parte de los migrantes que voy a mencionar a mis padres, porque Costa Rica los recibió siempre con los brazos abiertos. Entonces los migrantes llegan a trabajar, a integrarse y tienen sus hijos que somos absolutamente costarricenses, integrados, personas de bien, personas que van a aportar mucho a cada país. Y las costumbres de cada grupo se van a ir respetando, se van a ir viendo. Me gustaría enseñarles de esos tres que mencioné de la niña judía. Tengo publicado lo que llamo yo la trilogía de la niña judía. Es un libro que va en caja con la niña judía en la portada, pero aquí va la trilogía de los tres libros de la niña judía, que yo creo que son textos que son importantes de que todos analicemos. En una Costa Rica que recibe migrantes de muchas partes, porque no solo la parte judía que vino en cierto momento, después ha venido mucha gente de Sudamérica, después tenemos Colombia, Venezuela, en otra época más al sur, después Nicaragua, por supuesto, en una época fue Salvador, y Costa Rica siempre ha sido un hogar de paz, tanto que celebramos la abolición del ejército hace 2 días, ¿verdad? claro, Pero Costa Rica es un lugar de refugio para mucha gente, ¿verdad? claro, Costarricenses somos diferentes, ¿verdad? claro. Sí, precisamente eso es lo que yo te quería preguntar. Las costumbres que traen las personas de fuera, que vienen a adaptarse a un país, pero que siempre por vivir con adultos, ¿verdad? Con abuelos, etcétera, que tienen ya muy establecida su cultura, se siente esta niña, ¿cómo se siente de salir de su casa con unas costumbres a este otro mundo con otra serie de costumbres? Mira, la niña judía yo creo que en todos los tres libros va narrando una situación que yo creo que yo la encuentro muy linda porque era mi vida, ¿verdad? En la calle era todas las costumbres, todas las comidas, y voy a ser sincera, y todas las iglesias, las procesiones, los curas, los padres, la escuela, todo lo que uno descubría. Y llegaba uno a la casa y eran las costumbres judías, también muy lindas. Entonces no había ningún problema en tener todas las amigas, porque en Alajuela no tenía yo ninguna amiga judía. Ninguna, todas las amigas eran de las escuelas, que era la Bernardo Soto. En las escuelas se rezaba. Cuando daban clases de religión, sí, las niñas judías o algunas protestantes que había, salíamos. Pero el resto del tiempo estaba uno en las capillas, en las iglesias, con todas las imágenes. A mí me encantaba ir a las procesiones. Hay un cuento muy lindo que yo tengo ahí que era con alitas blancas. Cómo yo quería ser un angelito para ir en las procesiones. Claro, nunca pude ir, pero eso fue una de mis frustraciones de niña, ¿verdad? Porque ¿cuál era el problema de ir? Pero yo llegaba a la casa, mis costumbres judías eran lindas y mis amiguitas venían a mi casa también, mis amiguitas católicas, por supuesto. Hasta el día de hoy yo tengo cualquiera cantidad de amistades católicas. Nos respetamos, nos queremos y la verdad que todo nos parece maravilloso. O sea, todo tiene que ser compatible. Nadie es dueño no hay verdades absolutas. La verdad absoluta es tener una fe, tener unas buenas costumbres, respetar las costumbres del migrante y el migrante respetar las costumbres del país, por supuesto, también, ¿verdad? Entonces, las comidas, vienen las comidas judías, las vas viendo en el libro, pero vienen todas las comidas absolutas costarricenses. O sea, uno es costarricense. Entonces, esa mezcla que trae el migrante, por ejemplo, voy a poner en Costa Rica una que me brinqué, una gran migración, la migración china, la migración, la parte negra también. Todos los grupos tienen valores incalculables y a todos, o a mí en lo personal, me encanta estar comiendo las comidas de todos los grupos y ya no vamos a hablar, las comidas costarricenses son mis comidas. Yo soy
crecida acá con toda, como pongo yo en algunas cosas que escribo. Por mi casa pasaban los carretones de la caña de azúcar, era lo que yo jalaba de los carretones a comerse la caña de azúcar. En esa época venían los lecheros con los tarros de leche y uno tomaba la leche con esos cucharones. La leche no era ni pasteurizada, ni homogenizada, ni nada de eso. O sea, uno crece en otro tipo de ambientes, ¿verdad? Pero las costumbres de los diferentes pueblos son muy importantes. Y podemos crear un país muy diferente. Por eso trabajé yo muchos años y sigo trabajando, primero en la creación del Museo de la Comunidad Judía y luego dirigiendo con otro montón de gente maravillosa, voluntaria, que trabaja conmigo, que realmente que sin todo ese grupo no trabajaríamos, ¿verdad? Pero recibimos, este año no, este año es un problema, ¿verdad? Un problema que ahorita lo vamos a ver en Capullito. Te voy a enseñar la portada de Capullito. Es un libro que me tiene a mí muy ilusionada, muy emocionada, tal como vos mencionaste hace un rato. La presentación de este libro, lo estoy presentando ahorita con vos, pero es hasta el martes entrante. Vamos a anunciar el Zoom por el que se puede entrar, lo vamos a anunciar por Facebook para que la gente se pueda integrar exactamente. Entonces, lo que te decía, este año el museo ha estado cerrado prácticamente, no puede entrar nadie a ningún lugar público, toda la actividad se ha alterado, llamémoslo así, ¿verdad? Claro. ¿Y qué día es la presentación de tu libro para que la gente lo busque por Facebook Live? El martes es el martes 8 de diciembre a las 5 de la tarde, por Facebook, exactamente. Ahí van a poder ver varias presentaciones de cómo va el libro. Y ya que estamos hablando, y de ahí yo te voy a dejar después a vos que me vayas dirigiendo, ¿qué más querés que vaya diciendo? Capullito tiene el mismo espíritu de la niña judía. El espíritu de vida tiene que ser de alegría y de sonrisa y de ver las cosas buenas que hay a nuestro alrededor. En Capullito vamos en 18 capítulos con fechas, porque va siendo como un diario, pero un diario que pasa, yo digo que a la eternidad. ¿Qué va viendo Capullito cada día en Costa Rica? ¿Qué va pasando? Días de provecho, días de desesperación, días de grupos bien portados, de grupos mal portados, días de contagios, días no de contagios, pero en ningún momento se puede uno dar el lujo de perder la esperanza ni la sonrisa. Nadie ni se puede desesperar, pero tampoco debería la gente desobedecer demasiado las indicaciones porque eso trae consecuencias. Entonces en eso lo vamos viendo en los diferentes capítulos y en un cierto momento Capuchito va diciendo, sí, pero no puedo perder la sonrisa, no puedo dejar de tararear ciertas canciones, tenemos que ver la vida con alegría, tenemos que ver la vida con alegría de vivir con nosotros mismos. Y Capullito, porque es un libro infantil, ¿verdad? Realmente sí y no, sí y no. Por la Va portada, digo yo. por la portada y además, esa pregunta que me haces es muy interesante. Yo voy a identificarlo muy presuntuosamente, ¿por qué no, verdad? Con la intención de un libro como El Principito, que parece de niños, pero no es de niños, es de adultos, que si vos vas leyendo cada capítulo y lo que va poniendo es para adultos de la edad que sean. El libro es el primer libro que hago, que lo mando a ilustrar, todo el libro. Todo el libro va, todas las páginas van a color y todas ilustradas. Es un libro grande, entonces lo pueden leer niños y Capullito va manifestándose en diferentes edades. La vas viendo dibujada como de 18 o 20 años, pero la puedes ver dibujada de 10 años también, dentro de todo lo que puede ser la vida de una persona. En una persona yo ponía, ¿quién es Capullito? Soy yo, sos vos, somos nosotros, somos todos los que tenemos que mandar y sentir ese mensaje. Entonces Capullito es una chica que ya puede tener ahí más edad, pero es sin edad y va dirigido el mensaje y con un lenguaje bastante ingenuo, bastante fácil de digerir, pero lo que Capullito va poniendo, esa es la trampa, digámoslo así. Es muy filosófico y muy profundo. Es el análisis de la vida, de cómo hacemos, por qué la gente en esta época, Marlene, se desespera de estar con ellos mismos y con la familia. La gente no aguanta estar ni en cuatro paredes ni con nadie. Entonces salen a la calle, van a la playa, van al centro comercial, hacen mil cosas que no deberían hacer. Cuando deberían estar contentos con ellos mismos, Capillito va poniendo, viendo el amanecer, viendo las nubes, saliendo a caminar, viendo las montañas, disfrutando de las personas a tu alrededor, disfrutando de estar con vos mismo, que esa es la esencia de la vida, no la esencia nada más en época de crisis. ¿Por qué la vida nos pone una situación de pandemia como esta? Nadie lo entiende, pero tenemos que sacarlo adelante de una manera positiva, pero no indisciplinadamente. Esa es, Capillito nos va dando una enseñanza en cada uno de los capítulos, ¿verdad? Cuando lo van viendo, pero habla una persona inocente, joven, y puede a veces ser más joven y menos joven. O sea, la edad es cualquier edad. Ajá.
Y si lees un fragmento de este cuento que nos mandaste y que está en la antología. Ok, te leo un pedacito de ese que mandé. Claro. Era capítulo 15, si yo no me equivoco. Si no me equivoco, era capítulo 15 el que mandé para la antología, que tiene partes muy bonitas, ¿verdad? Leo un poquitito que yo creo que puede que a la gente le vaya, para que vayan sintiendo por dónde vamos. Bueno, el capítulo es muy corto, realmente. Porque Empiezo a leer. sí recuerdo muy bien que vos en tus libros escribís sobre tu vida, tus padres, ¿verdad? La niña, otros niños también, ¿verdad? Como bien vos lo decís, otras compañeritas en todo este desarrollo de la educación que has tenido. Y también la historia de tus padres, tus abuelos, ¿verdad? Todo eso tiene mucho que ver. Pero veo que ahora cambias como de panorama, ¿verdad? Y entonces te vas al mundo exterior para que Y todos nosotros sintamos como que esa es también mi historia. todas somos capullitos. Yo en una parte que me explicara alguna cosa, eh, yo puse así, ¿quién es capullito? ¿Quién es esta muchachita? ¿Soy yo? ¿Sos vos? ¿Somos todos? Somos todos, al final de cuentas, cada uno con una historia, pero en esto de Capullito somos todos. Y con el mensaje somos todos, exactamente. Aquí no va la niña judía, aquí va la niña del mundo que quiere darnos a entender que estamos pasando una situación que tenemos que interpretarla y acomodarla con una alegría de lo que el mundo también nos da, ¿verdad? Pero hay que ir viendo capítulo a capítulo. Es de una lectura muy fácil, muy fácil. Voy a leer un poco, en este capítulo, ella habla de que era nieta de sobrevivientes de una guerra también. Ella ahí lo menciona, pero empiezo a leer y vos me decís hasta cuándo leo, ¿ok? Parecía que las horas que vendrían serían horas de desastre. Aparentemente, se había hecho incontenible la propagación de la pandemia. Capullito escuchaba las noticias que se daban en esos momentos y parecía que todo había cambiado. En situaciones como esta, ella recordaba siempre su infancia y también a sus padres. Volvían a sus sentimientos la necesidad de sentirse protegida, cuidada por alguien. Ella era nieta de sobrevivientes de una gran guerra, sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Eso era ella. Capullito sabía que sus raíces estaban por aquí y por allá, un poco en la Polonia de antes de la guerra y otro poco en el lugar en donde había nacido, en su amada Costa Rica, su patria, su hogar. Cuando sus abuelos contaban y recordaban los horrores de la guerra, cuando con algo más que terror y escalofríos recordaban los momentos terribles de persecución a la que fueron sometidos, cuando recordaban cómo se habían quedado absolutamente solos en este mundo al saber que todos sus seres queridos habían sido asesinados, entonces ellos agradecían a Dios por haber llegado a Costa Rica, por haber dejado atrás su tan querido pueblo Yelechov en Polonia, en donde habían nacido y crecido, en donde habían vivido rodeados de sus familias y de donde guardaban recuerdos tan sagrados y queridos. Pero tanto ellos como nosotros pensábamos que nunca más íbamos a sentirnos amenazados por una incertidumbre de vida. Aquí es donde empieza el problema a analizarse. Ni vos, ni yo, ni ninguno de los que nos están escuchando pensábamos que nos iba a tocar vivir una situación, que todo el globo terráqueo iba a estar amenazado por un asunto de vida. Era algo que creo que no nos podíamos imaginar. Claro, vos escribiste, perdón que te interrumpa, vos escribiste este libro en este tiempo, lo habías empezado el año pasado, ¿cómo funcionó eso? Con fecha cada capítulo, eso es lo más interesante. Este capítulo es del 2 de julio del 20. Cada capítulo va con fecha. Entonces en algunos van desastres de un ministro, desastres de otro ministro, desastres de una policía, pero vas con las fechas. Desastres en otros países del mundo. Entonces los voy narrando, pero va con fecha. Si lo ves con fecha, ves que coinciden con las fechas. Es de la pandemia. Por eso, lo iniciaste este año lo iniciaste. Este año te voy a decir cuándo se inicia el 27 de marzo. Casi cuando empezamos a tener las encerronas, ¿verdad? 27 de marzo, 3 de abril y seguimos así hasta el 5 de agosto. Ahí paré porque dije, ya se va repitiendo. Y se sigue repitiendo lo que fue pasando. Vamos más para arriba, vamos más para abajo, pero exactamente 27 de marzo a 5 de agosto. Y cada capítulo va con su fecha. En una parte pongo así, ahora era muy diferente. Sin embargo, había una amenaza en el aire por todas partes y no se sabía con exactitud
¿Cómo se podía controlar? Nuestro pequeño país, en medio de los dos grandes océanos, en una preciosa región de Centroamérica, se contagiaba cada vez a más velocidad. En un principio éramos un ejemplo a seguir, grandes controles y resultados dignos del mejor país del mundo, pero ahora todo había cambiado. Eso lo vas viendo con las fechas, cuando estábamos en el tope del control y cuando estábamos en el desastre del descontrol, porque hemos pasado por todas las épocas de acuerdo a los controles. Capullito no entendía cómo su país se estaba convirtiendo, de acuerdo con los últimos informes, en el número 1 en la velocidad de los contagios, cada vez un poco más y a una velocidad alarmante. ¿Qué seguiría ahora? ¿Qué habría que considerar? Entonces ella vaya analizando como el miedo era grande y aterrador, la enfermedad atacaba por doquier y las masas en su desenfreno se volvían incontrolables. Esto la hacía pensar y tal vez entender un poco los relatos bíblicos del pueblo de Israel en el desierto, adorando a un becerro de oro. Aquí hago una comparación que a mí me ha llamado mucho la atención. Parece que llega un momento en el que las masas entran en una desesperación tal y en un hastío tan desgarrador que los hace perder el control hasta de su propia salvación. Mientras Moisés estaba en el monte esperando la palabra de Dios, sus seguidores pusieron al fuego sus máximos tesoros, el oro y los metales preciosos, que tenían como elemento de seguridad, y con ese líquido metálico construyeron un ídolo para bailarle, cantarle y embriagarse a su alrededor. Tal y como estaban haciendo ahora las masas, hoy en día, fiestas, licor, música y baile, sin importar las consecuencias. Parece que en ciertos momentos el desenfreno llega más profundo que el deseo de preservar la propia vida. En muchas partes voy haciendo comparaciones que le parecían a uno terribles bíblicas y que de repente vos ves que el hombre las sigue haciendo de alguna manera. Entonces Capullito va sacando esa parte, en esa. Cuenta la leyenda, suena mejor así, más poético, que decir que cuenta la policía que el recibimiento en una de las fiestas intervenidas fue un recibimiento con filo de machete. A eso van llegando los grupos desaforados de personas que ya no saben ni qué hacer con ellas mismas. Entonces Capullito empezó a sentir que efectivamente no hay nada nuevo bajo el sol, que lo único que uno tiene que hacer es superar las bajezas que tan a menudo se apoderan de las personas y las hacen comportarse de tal forma que luego se llegan a avergonzar de ellas mismas. Pero siempre quedan algunos que ni siquiera llegan a entender qué es la integridad ni qué es la solidaridad de unos con los otros. Vamos perdiendo un montón de cosas y Capullito nos hace en cada ocasión ir viendo y después ella va con su inocencia haciéndonos ver lo que ella va sintiendo. Aquí, por Pero ejemplo, también es un poco de reflexión, ¿verdad? Sobre lo que pasa y sobre lo que pues la gente ve, ¿verdad? Que como vos decís es capullito, pero que uno mismo echa para su saco y dice, sí, sí, todo eso está pasando. Y esa contradicción, ¿verdad? De ideas, de pensamientos, todo lo que la sociedad ha estado sintiendo en estas épocas de pandemia. mira, el pollito nos va dando poco a poco, narra una y pone lo que ella va sintiendo. Y después de días muy desesperados, dice, no, pero no puedo perder la alegría, ni el sentido, ni la esperanza. Tenemos que sacar esa alegría que tenemos, esa música que tenemos, y tenemos que luchar para que todo sea bello y todo esté bajo control. O sea, que las masas se descontrolen es un problema, es un problema. Y con las fechas vos vas a ir viendo qué es lo que estaba pasando. Por eso cada capítulo tiene una fecha. Entonces en una fecha estamos muy bien, en otra fecha estamos más o menos mal, en otra época hay una parte que yo puse ahí que la vi en un noticiero, no sé si alguno la vio, en la India cuando algunos hacían cosas que se juntaban y las mascarillas y todos esos cuentos, la policía los agarraba, andaban en unas motos a golpes con unas tiras de colores. Y cuando yo lo vi, eran unas como unas barras así de plásticas de todos los colores, los agarraban a golpes y los detenían. Y eso a mí me impresionó tanto, digo, a lo que se llega. A lo que llegas, no importa que la policía te agarre a golpes, pero tenés que romper el orden. Y tenemos que acatar que hay un sistema. Entonces Capullito nos lleva capítulo a capítulo. Capullito termina una frase que me encanta, que te la quiero leer también, porque es una parte cuando ella va analizando lo que faltaba. Voy a leer los últimos párrafos, pero no importa. No se vislumbraban todavía mejores tiempos. No se podía ni ir pensando en vivir con libertad ni apertura. La vida podría ser muy solitaria. Reunirse con amigos y compañeros solamente por las pantallas, como estamos haciendo nosotros, solamente, aunque era muy agradable y probablemente se impondría como norma fácil de reunión, al ser casi la única forma de estar con los demás en grupo, se hacía pesado.
frío y distante. Faltaba el contacto humano, el saludo y el acercamiento. Faltaba el poder darle a los demás un fuerte abrazo. Esto estaba alterando a todo su comportamiento y su felicidad. El hombre necesita, además de su libertad, el tener a los otros a su lado, como compañeros y complemento de su propio yo. Necesita tener arraigo. Esta parte es para mí muy fuerte. Necesita tener arraigo, pertenencia, y también necesita tener al otro a su lado. Capullito se daba cuenta de que en esos momentos ella pensaba en lo que significaba pertenecer a su tierra, a su país y a todos sus seres queridos, y venían a su mente las palabras de un viejo conocido. Quisiera caer del cielo como la lluvia y penetrar la tierra y así permanecer en el sitio a donde pertenezco. Esas cosas se vuelven fuertes, tu tierra, tu país, tu pertenencia, tu familia, tus amigos, la gente. En una parte, en un capítulo, yo digo, la gente daría la vida por un abrazo, por un beso, por ver a todo el mundo. Ahora vos y yo estamos acá, pero si queremos tomarnos un cafecito o una copa de vino, cada una a su distancia. Ella lo menciona en muchas de estas partes, en diferentes capítulos. Es un modo de vida muy diferente, pero no podemos perder la alegría de la vida ni la alegría que el mundo nos da y que Dios nos da para que interpretemos las cosas adecuadamente, ¿verdad? Entonces, Claro. Capullito es filosófica. Sí, sí, eso estoy viendo. Más bien también que yo te decía que vamos al final, es una serie de sensaciones también que vos sentiste, esa necesidad de plasmar el momento, ¿verdad? Que quedó ahí, pero también era como una salida a lo que estabas sintiendo, que te quedaba ahí ese sentimiento también, ¿verdad? Y entonces eso también te purificaba un poco. Bueno, esto que decís es importante y bueno, vos también sos escritora. Entonces, los escritores escribimos cosas porque tenemos que escribirlas. Nos tienen que salir, nos salen de muchas maneras. Es más, los capítulos fueron saliendo. Yo a veces digo, copiando a otro escritor que decía, como que uno siente que algo de arriba le va dictando las cosas que va escribiendo y uno tiene que ir a velocidad, porque a veces le dictan muy rápido, ¿verdad? Entonces uno tiene mucho que decir, mucho que compartir y ese compartir se vuelve una necesidad. No sé si te ha pasado a veces escribiendo algo, una poesía o algo, uno termina y termina y termina, y después uno lee, y a mí me pasa a veces que después digo, ¿de dónde me salió todo esto? Porque va uno con el yo de uno, con mil cosas que se van imponiendo, y uno las quiere decir y las quiere compartir, porque es nuestra forma de compartir y de combinar muchas de nuestras ideas con el otro, nos comunicamos con el otro, ¿verdad? Y con Capullito yo creo que es una temporada de mundo que nos está tocando vivir, eh, fácil, difícil, tenemos que interpretarla adecuadamente. Aquí en mi casa, para contarte intimidades, nos cuidamos montones de montones, pero nos contagiamos, no sabemos de dónde. Mi marido, yo y una de las empleadas. Entonces, ¿cómo? Nadie entendía cómo. Nos fue muy bien, gracias a Dios, Sí, pero nadie sabe cómo le va. sí, O sea, sí, sí, sí. la idea es que no te contagies, que no te dé, pero nosotros salimos, yo salgo, que en mi libro sale, en la madrugada a caminar 2 horas, pero dentro de la cercanía, ¿verdad? Pero no, es que no ando en el centro comercial, no ando en ningún lugar haciendo vueltas ni viendo gente. Pero entonces es un cambio de mundo. Imagínate una cosa que a mí, esa no está en el libro, los niños. Los niños en esta época están relativamente aislados, cada uno, algunos si tienen computadora, con clases en computadora, otros con el teléfono, otros recogiendo copias en las escuelas, pero los niños están solitarios. Esto es duro, es un cambio que vamos a ver cómo se va a manifestar, ¿verdad? Eh, pero eso es a nivel de todo el mundo. Claro. Vieras que yo, un día de estos que salí en la mañana eh, a una cita médica, me quedé viendo a las personas que andaban precisamente caminando, ¿verdad? Y ningún niño, o sea, por un rato no observé ningún niño. Yo dije, qué increíble, ¿verdad? Y qué bueno, y que cuidamos a los niños, en Claro, primera instancia. Pero qué es, increíble lo que nos hizo esta enfermedad de tener que salir uno y tener que dejar a su hijo o su hija o los chiquitos, ya sea con la hermana, con la vecina, voy a salir un ratito a hacer un mandado, ¿verdad? Etcétera. Y fue muy impresionante hasta que sentí como feo, yo pues sentí como claro. una impresión, ¿verdad? Que me dio porque no era un solo niño en la calle, solo gente adulta, vieras que sí, Te da como una tristeza. sí,
porque vos pensás, todos los niños están en las casas, no en las escuelas. Y eso que están en las casas, eso es muy duro. Eso es una situación realmente complicada porque no están viendo a otros niños. Tal vez ven al primito o a los hermanitos, pero no están intercambiando con los niños. ¿Vos viste cuánto tiempo? Ahora estamos con mucha apertura. Yo no sé qué va a pasar, como dicen algunos médicos, de aquí a enero, cuáles van a ser los informes, ¿verdad? Pero mucho tiempo se cerraron hasta los parques, todos los lugares donde podía la gente reunirse, obviamente cerrados, entonces cada uno en su casa. Entonces, para los niños es una situación complicada. Hay un capítulo de Capullito cuando ella analiza una cosa que está pasando, la gente con la televisión. Entonces hay programas y muchas cosas que se han hecho famosas. Entonces la gente pone, y se ha hecho famoso que pongan Netflix a ver películas y a ver aventuras. Y muchas películas son de bandidos, de narcotraficantes, de los héroes que son el fulano porque lo pusieron muy guapo, pero es un gran sinvergüenza, ¿verdad? Entonces yo, Capullito va analizando qué es el ejemplo que estamos dando, qué es lo que estamos poniendo como un ideal a perseguir y a conseguir. Y la gente hay gente que ve capítulos hasta las madrugadas, ¿verdad? Porque mucha gente, que es otro problema terrible, que ahí también aparece en otro capítulo, está sin trabajo. Mucha gente ha sido suspendida, mucha gente no tiene salarios, mucha gente no tiene el dinero. O sea, el problema del dinero, de las comidas y de esa parte está en algunos capítulos también. Ella lo va narrando con cierta inocencia y con cierta forma positiva, pero algunos son capítulos un poco desgarradores en ese sentido, pero puestos desde los ojos de Capullito, ¿verdad? Pero la parte del trabajo del dinero y esas partes son partes muy, muy duras, ¿verdad? Porque hay mucha gente desocupada y mucha Claro, gente claro. con muchas necesidades también. Entonces, pero el punto importante en Capullito es no perdamos la fe, no perdamos el espíritu para poder estar contentos un poco con el mundo, con las cosas y controlándonos lo más que podamos para que esto pase adelante y lo narremos como una historia que nos tocó, que nos puso la vida a vivir. Y yo lo hablo con muchas personas, ya yo, no Capullito, ¿verdad? Eh, ¿Quién se imaginaba que esto podía ocurrir? Ha ocurrido las pestes que llamábamos pestes, no pandemias, en otras épocas, pero en esta época yo no me hubiera podido imaginar que esto nos iba a poder pasar, ¿no? Y sin controlarse por tanto tiempo, ¿verdad? Claro. Y yo hablaba ayer con un compañero de literatura que nosotros en este momento, el mundo en general, tenemos esta tecnología que el celular, llamamos a nuestras hermanas, cómo están, nos comunicamos, los niños están viendo televisión, etcétera. Pero en la época de esta pandemia de española, que también que pasó, esta peste, Terrible. estas personas no tenían herramientas, ¿verdad?, de distracción como tenemos ahora los adultos mayores, etcétera. Y entonces yo pienso que era mucho más pesado y era más concentración a estar pensando de que el vecino se falleció, de que la otra persona cayó al frente de la casa, ¿verdad? Todas estas notas horribles que se vivieron en ese tiempo y sin tampoco saber qué era al principio, también como nosotros, qué era lo que estaba sucediendo, era muy aterrador, pero sin los medios de comunicación, digo yo, que tenemos ahorita, pues era como más, me imagino yo, y seguramente que fue mucho más doloroso, de eso también ha escrito algunas otras personas. Mira, esa parte que mencionas, Marlene, es terrible y es absolutamente cierta. En una parte, Capullito va narrando, bueno, cuando fue la peste española, en la primera ola, 3 millones de muertos, en la segunda, 50 millones de muertos. Capullito dice que ya no se puede imaginar 50 millones de muertos, porque no te lo puedes imaginar. Pero eso que vos decís es correcto. La información, los medios de comunicación, los medios de todo eran muy diferentes. En esta época, la gente sabe, la gente tiene, no todo el mundo que está infringiendo las leyes es inculto. Mucha gente se siente culta, pero aún así no hay por dónde. La gente va desobedeciendo todo, tiene todos los medios para leer, para que se informe por televisión, por noticieros, por todo, pero aún así la gente tiene un algo dentro que no lo puede controlar y salen desaforados a hacer lo que sea, ¿no? Eso es lo que no terminas de entender, porque en una parte decís, bueno, igual que llegó la policía aquí, a una casa en Atillo, a otra en Pavas, a otra en diferentes lugares, también llegaron a ciertas residencias en Escazú con gente de nivel intelectual diferente, pero en el mismo holgorio, en la misma historia. Entonces, eso no es un asunto de cultura, es un asunto de algo en el comportamiento que la gente de repente, no sé, no lo pueden controlar.
Dice uno, ¿cómo puede ser en estas épocas en que te dan todos los datos científicos y todos los datos de comportamiento? En aquella época, ¿cómo hacían? Sí, pero el ser humano no nace para estar en el cautiverio, ¿verdad? Correcto. Nosotros nacemos libres, Eso es lo que exactamente estoy diciendo, es libres. absolutamente cierto, y ese es el problema. Nacemos libres y para estar en conjuntos. Son politicón, como decía Aristóteles, ocupamos estar con los demás. Hay un momento que la necesidad de estar con los demás, no importa, me juego la vida, pero tengo que estar con los demás. No puedo estar encerrado en la casa sin ver a nadie un año. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no puedo, no puedo. Entonces, exactamente, no estamos hechos para eso, para estar solos. Ocupamos ver un poco a los demás, aunque sea en la pantalla de Zoom, aunque sea a la distancia, pero de alguna manera uno habla con alguien, pero después quieres ver a la gente en presencia, ¿no? Y ese es un problema, que el precio a veces es caro, porque como dicen algunos, después del famoso Black Friday y ¿cómo se llama? El Thanksgiving, y después sigue Navidad, y después fin de año, y la gente va de fiestas y va de cenas, y todos queremos ver a la familia. Mentira Sí, que, o sea, el que diga que no es un mentiroso, ¿verdad? Y querés cuando ves a la familia, a los hijos, uno quiere abrazar a los nietos, quiere abrazar a los hijos, y tiene que aguantarse con muchos, o verlos a cierta distancia. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser serias para todo el mundo, pero para esto no estamos preparados, no nacimos para esto, no, pero es una prueba grande, una prueba dura, y claro, dentro de la prueba pagamos el precio, ¿verdad? Nos así es. comportamos mal y pasa algo, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, Sí, bueno, viendo los capítulos de Capullito, va uno viendo cada día todo lo que va pasando. En algunos son más en una forma jocosa, en otros va la realidad de todo lo que va pasando, pero con ese dejo inocente que ella va poniendo en el lenguaje que va usando, ¿verdad? Pero yo digo, las pone todas, ¿verdad? Las pone todas, ¿verdad? En una pone era que un ministro, el que se fue en yate, que era prohibido andar con otras personas, y era prohibido andar sin mascarilla, y era todo lo que era prohibido salir a la mar. Uno que tuvo que renunciar al día siguiente porque se fue en un yate con varias personas en el yate, ¿verdad? Ese aparece en el libro, ¿verdad? sí, mira bueno, digo bonito, que hiciste este libro muy interesante, muy apropiado, en el tiempo que estamos viviendo. Eh, yo me emociono y yo quiero tener ya ese libro, ¿verdad? También me Bueno, imagino que sí le pasa también a otras personas que nos escuchan. Y entonces, ya para finalizar, decimos cómo se va a obtener ese libro, dónde lo van a estar, su correo electrónico, teléfono, qué sé yo. como vivimos en otro mundo ahora, exactamente todo va diferente, todo va a las pantallas. Entonces, bueno, vamos a que todos se conecten en Facebook ese día, y entonces sale para que tengan el Zoom para entrar. Y ya en ese mismo Zoom, donde va a ir esa invitación, viene un teléfono celular en el cual, por medio de Simpe, pueden comprar los libros Ah, y les dan todas las indicaciones, y el libro te llega a la casa. Es que en esta época no vas a ir a ninguna parte, ni tienes que ponerlo en ninguna parte, sino que la gente hace el depósito y el libro se envía. Es el sistema pandemia, ¿verdad? Más o menos, sistema Zoom, también. pero la posibilidad de conseguir el libro directamente, que se conecten en Facebook, y entonces ahí van a venir todos los datos, cómo conseguir el libro y cómo conectarte. Y después me va a encantar que también hagan comentarios, que me manden comentarios después de lo que se ve ahí del libro. Hay una de las presentaciones la va a hacer Julieta Dobles, que Julieta escribe la contraportada. Marjorie Agostín, que es otra escritora chilena, americana, hace el prólogo y también va a hablar, pero después van a hacer varias lecturas de varios capítulos. Mía Gallegos va a leer uno de los capítulos, una hermana mía va a leer otro, otra hija va a leer otro, que esas eran las que leían capítulo con capítulo, ¿verdad? Yo empecé a escribir los capítulos, aquí terminando ahí con un poco el tema, y se los mandaba a todas estas, a ver qué les parecían. Y entonces todo el mundo, uy, seguí escribiendo, seguí mandando los capítulos. Entonces yo escribe y escribe y escribe, y aquellas estaban en una emoción de qué le pasaba cada día a Capullito, ¿verdad? Y a Capullito le pasaban las cosas que nos estaban pasando a todos, ¿verdad? Pero Bueno, pues te he dicho que este libro ya está ahí para que todo el mundo se deleite, digamos, en estos días navideños. Y impresionante también leer ese desglose del tema noticioso, ¿verdad? En bonito.
En bonito. En bonito, exactamente, y con una inocencia y una alegría.